transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el abogado Carlos Sánchez. Carlos Sánchez es secretario político de ADN Resistencia del municipio de Carilugano. Bienvenido, Carlos, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Excelente, Henry, muchas gracias por tu invitación y bueno, un feliz noche a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Sí, Carlos, ¿cuál es la posición de Acción Democrática en relación a la renuncia de los rectores del CNE, que todo el mundo sabe que son militantes del PSUV y que tanto el PSUV como la Asamblea Nacional y el gobierno le pidieron la renuncia a estos funcionarios, a estos rectores del Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Qué pasó allí? O sea, ya la Comisión Nacional de Primarias decidió hacer las primarias sin el CNE. Por supuesto, ya no habría obstáculo para eso, ¿no? Y por ejemplo, María Corina Machado exigía que fuera sin CNE, le cayó a ella como anillo al dedo. ¿Le salió el tiro por la culata al gobierno en este primer intento por tratar de boicotear las primarias? Sí, para comenzar por lo siguiente. La posición de Acción Democrática siempre ha sido de promover y defender una elección primaria como un mecanismo, ventajoso para lo que es la unificación de la oposición bajo la figura de un candidato unitario que salga electo en dichas elecciones. Creo que hay la demostración de un gran temor que tiene el gobierno con respecto a que esa elección primaria cohesione a toda la unidad y se genere allí un movimiento sobre una figura que es la figura que va a derrotar a Nicolás Maduro indefectiblemente en unas elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, esto no es más que la materialización de ese temor que tiene el gobierno en base a que la elección primaria va a generar esa figura que va a derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones. Y evidentemente la renuncia masiva de los rectores oficialistas del CNE, porque hay que aclarar que tanto Roberto Picón como Enrique Márquez continúan en ejercicio de sus cargos. Aunque yo leí una noticia que no sé si es verdadera, que decían que esta comisión preliminar de la Asamblea Nacional va a escoger a todo el Consejo Nacional Electoral. No debieran, ¿no? Estarían irrespetando... Es que no deben, estarían irrespetando la ley porque los rectores que salen por renuncia. La renuncia es un acto voluntario. En cambio, tanto Enrique Márquez como... ¿Tú crees que realmente fue voluntaria la renuncia de ellos? No lo creo, lo creo. Eso fue un acto inducido, vuelvo y repito, por el temor que tiene Nicolás Maduro hacia las elecciones primarias. Y simplemente es una táctica para retardar, que ya lo explicó también hoy más temprano Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, que evidentemente eso buscaba retardar la realización de las elecciones primarias. Pero ya se tiene una fecha, esa fecha se mantiene el 22 de octubre, sí. Y ya se venía manejando el escenario, la posibilidad del escenario de una elección manual. Nosotros habíamos dicho desde el principio, nuestro candidato había dicho desde el principio, que iba a acatar lo que decidiera la Comisión Nacional de Primarias, fuera el apoyo técnico del CNE o fuera, como en este caso se terminó decidiendo, una elección manual. Para ambos casos nosotros vamos a trabajar de la misma manera como ya lo hemos venido haciendo. Sí, pero sí hará falta digamos, el acompañamiento técnico del CNE, es decir, los centros de votación, el REP, en fin. Sí, lo que pasa es que cuando se pedía el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral,
era porque evidentemente se podían generar unas condiciones más favorables para la participación. El CNE, como es sabido, puede disponer de los centros de votación, que no son más que las escuelas, ¿verdad? Están bajo su responsabilidad, y ellos son el ente que pudiese autorizar en determinado momento el uso de las escuelas como centro de votación, aparte de la data de lo que es el registro electoral permanente, para ir hacia las elecciones primarias con una data, digamos, lo más reciente y lo más depurada posible. O sea, te entiendo que con el CNE, con el acompañamiento del CNE, habría mayor participación, eso te entendí. Se darían las condiciones para que haya mayor participación, porque tendríamos la posibilidad, o se hubiese tenido la posibilidad. Entonces estás diciendo, Carlos, que va a haber menos participación en las primarias porque el Consejo Nacional Electoral no va a ser acompañante. Es posible, sí, se reduce un poco la participación, porque también se reducen los centros de votación, ya que tenemos que aclarar que ya se definió que esta primaria es autogestionada, ¿verdad? Y la cantidad de recursos, digamos, que se puedan disponer, que van a salir del financiamiento de los propios candidatos, porque ya eso también lo aclaró la Comisión Nacional de Primaria, evidentemente son recursos limitados donde quizás no se pueda tener una cantidad de centros de votación como se quisiera. A mí lo que me parece, es que con el acompañamiento del CNE se aligeran las cargas, se acelera el proceso. Sí, claro. Pero lo que está diciendo me parece un tanto delicado, porque estás como que diciendo entonces que la participación va a ser menos, pero si la gente está, ejemplo, quienes están decididos a votar, no creo que se vayan a echar para atrás por esto. No, evidentemente que no. No creo que se van a echar para atrás. Quien tenga la decisión de votar, evidentemente va a ir a votar, porque ya hasta ahora se ha venido, digamos, haciendo un trabajo, no solamente de Acción Democrática, todos los factores políticos, el comando de María Corina Machado, el comando de Enrique Capriles, el comando de Adolfo Superlano, de Alfredo Superlano, de Freddy Superlano. Se ha venido haciendo ese trabajo para que, digamos, se estimule la participación electoral. Pero no es lo mismo decir que, por ejemplo, en una parroquia, como la parroquia carirubana, que pudiésemos tener de repente con el acompañamiento del CNE, ya habíamos hecho unos análisis, de repente ponte tú 8, 4, 12, aproximadamente 18 centros de votación en la parroquia, quizás eso se reduzca a la mitad. Entonces, evidentemente eso va a congestionar más el proceso, se van a generar quizás un poco más de cola, y eso sí pudiera influir sobre la participación. Okay, pero más o menos, ¿qué cálculo han hecho ustedes de cuántas personas pudieran estar participando en la primaria? Cuando nos vamos a los históricos de participación de elecciones primarias anteriores... Ejemplo, disculpa, ustedes llevan tienen la estadística del año 2013, creo que fue cuando participó precisamente María Corina con Capriles. Estamos en un histórico de aproximadamente de un 10% del registro electoral permanente en elecciones primarias. ¿Serían cuánto? ¿Casi 2 millones? Un poco más de 2 millones, entre 2 a 3 millones, más o menos. Ok, pero ponle que, ¿cuántos centros de votación actualmente hay en el país? ¿Maneja esa cifra? Mira, cuando se estaba pidiendo el acompañamiento del CNE, se estaba manejando que hubiese una cantidad aproximada de 5.000 centros de votación. Se va a reducir a menos de 2.000 centros de votación. Sí, bueno, en esta no tampoco, se ve como un 40%. Sí, claro. Como un 40%. Y evidentemente también ya declaró Casal que se va a solicitar apoyo, digamos, a las iglesias que pudieran de repente prestarse, espacios públicos como plazas, como canchas deportivas, o sea, hay que buscar esas opciones. Ok, Carlos, ya que estás hablando de eso, ¿quiere decir que las escuelas por el momento no están aseguradas? ¿Los centros de votación que históricamente conocemos? No, porque las escuelas, recuerda que por eso era una de las líneas que se manejaba para el apoyo técnico del CNE, era precisamente el tema de las escuelas, de los centros de votación. Pero sin el apoyo, sin la autorización y sin el apoyo del CNE, no se tiene acceso a lo que son las escuelas como tal. Sí, en todo caso las escuelas están en manos del gobierno, Están en manos del Estado, es correcto. Claro, entonces, y el ente, digamos, autorizado, sí, pero a nivel de elecciones, esa responsabilidad se le transfiere al Consejo Nacional Electoral. Claro. Pero si hay 2.000 centros electorales, si son 5.000 los centros electorales en Venezuela, y que por lo general la elección que verdaderamente mueve electores en Venezuela es la elección presidencial. Es correcto, los porcentajes de elección presidencial se elevan
hasta un aproximado de un 57%. Claro. Y la primaria, por supuesto, no va a superar a la elección presidencial. No. Primero porque es segmentada, o sea, cuando Sí. tú hablas de elección primaria hablas de un segmento de los votantes, ¿no? Sí, claro. Que son los opositores. Y segundo, que bueno, que ya ahí la participación se estimula de acuerdo al trabajo que haya hecho cada candidato en buscar sus votantes, ¿no? Sí. Ahora, Carlos, ¿y cómo queda lo que había abierto, debemos hacer el corte, ¿no? Lo que había abierto la Comisión Nacional de Primarias para que los que están en el extranjero pudieran inscribirse o actualizar sus datos? ¿Eso sigue en pie, sigue vigente? Sí, te voy a dar algunas cifras. Esta mañana estábamos haciendo, o nos llegó la información que hasta el momento va una cantidad de inscritos de aproximadamente unas 25.000 personas Sí, en el exterior, de los cuales nosotros manejamos, de acuerdo al reporte que nos llegan a través del comando de campaña, que hemos, digamos, se han inscrito una cantidad de 9.000 personas que son de nuestra tendencia. ¿En cuántos días va esos 25.000 personas que se han Mira, inscrito? desde que comenzó hace como, creo que 2 semanas atrás, Ok. que comenzó. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven bien la cifra? No, lo vemos bajo. O ¿Lo ves sea, bajo? se esperaba quizás un poco más de participación, Ok. sobre todo porque es por vía digital. Sí. O sea, que debería Sí. tener números más altos. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con el amigo Carlos Sánchez, abogado de profesión. Él es secretario político de AD en Resistencia en Carirubana. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con un Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de AD en Resistencia Carirubana. Ahora, Carlos, la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Y la oposición podría ahorrarse un montón de dolores de cabeza y tiempo, ejemplo, si el voto fuese totalmente electrónico, tanto para los que están en el exterior como incluso los venezolanos que estamos acá. Es una posibilidad cierta. Ujú. Evidentemente la tecnología avanza y avanza a pasos agigantados. Pero hay dos factores que hay que tomar en cuenta. Uno, que tiene que ser una decisión consensuada
entre, digamos, los miembros que integran tanto la plataforma unitaria, que agrupa 10 partidos políticos, como todos aquellos factores que están alrededor de la elección primaria. Tener un acuerdo amplio para que eso pueda ser aprobado, número uno. Y número dos, que la parte tecnológica ya como tal y la parte logística implicaría un esfuerzo también de trabajo y de dinero que es considerable, pues. O sea, aunque es un costo mucho menor que el de la elección tradicional, ¿no? O por lo menos eso es lo que uno pensaría que se puede lograr con ese mecanismo. Ahora, Carlos, la elección esta en la primaria será con unas papeletas. Mira, hasta el momento la Comisión Nacional de Primarias no ha dado una información oficial acerca de eso, porque apenas ya la decisión formal de hacerlo de forma manual fue, estamos hablando de la semana pasada, creo, hace un poco más de 8 días. Entonces, hay comisiones de trabajo donde incluso todos los factores que están participando en la primaria tienen representantes allí de la parte técnica de lo que se vaya a hacer. Y bueno, esperemos entonces cuál es el mecanismo formal, pero una elección manual evidentemente se habla de papeletas físicas, pues de papel donde se marque una opción y se introduzca igual, tal cual, en una urna electoral como cualquier proceso tradicional. Sí. ¿No han hecho los cálculos todavía económicos en relación a eso? No, todavía yo considero que la Comisión Nacional de Primaria debe tener cálculos, pero no se han publicado. A menos que eso lo hayan estudiado, pues, esa posibilidad. De hecho, dentro de los requisitos de inscripción, uno de ellos es el compromiso que adquiere cada candidato en también aportar al financiamiento de la elección. Sí. Ahora, entre la plataforma unitaria como tal y la Comisión Nacional de Primarias, en esta coyuntura, en este momento, ¿cuál de los dos tiene mayor peso? Mira, si tú lo ves a nivel macro, la plataforma unitaria es como que ¿Quién rige? El que rige, porque es digamos, la asociación de partidos políticos que dio creación y que dio inicio a la Comisión Nacional de Primaria. Sin embargo, también se ha dicho, y también así está estipulado en los reglamentos, que la Comisión Nacional de Primarias goza de autonomía en la toma de decisiones con respecto a la parte técnica electoral, ¿no? Ya la parte política siempre tiene que existir un acuerdo con la plataforma unitaria, donde, por ejemplo, ahorita la elección manual fue consensuada con la plataforma unitaria. Ok, no solamente lo manual, lo que tiene que ver con la renuncia de los rectores, por eso se dijo que va autogestionada la primaria. Esa decisión la tomó la plataforma, la Comisión Nacional de Primarias en conjunto, o sea, consultando a la plataforma unitaria. Consultando a la plataforma unitaria y a los demás factores que también participan en la elección primaria. Que no son parte de la plataforma evidentemente, unitaria. Por ejemplo, tenemos un caso como el de María Corina, donde era público y notorio que ella estaba solicitando desde un principio la elección manual, pues ahí ya no, digamos, ya por parte de ella como candidata ya eso estaba más que claro. Y con respecto a la plataforma, bueno, hubo una reunión el día viernes en la ciudad de Caracas y también se decidió de forma consensuada y de forma unánime que no había problema en hacer las elecciones, digamos, de forma manual. Sí, ahora Carlos, a estas alturas, en este momento, ¿cómo ves tú el desarrollo? No solamente hasta ahora ha marchado viento en popa, digan lo que digan la primaria, pero al evento futuro, el 22 de octubre, ¿cómo lo ves tú? El gobierno intentó, con esta jugarreta de la renuncia de los rectores del CNE, intentó torpedear las primarias, eso en principio, le salió el tiro por la culata. Sí, la jugada, le salió el tiro por la culata. Le salió totalmente al revés. Pero ellos van a seguir echando varilla. Claro, no se van a quedar tranquilos. ¿Qué es lo que se estima o cuál es la jugada que tiene montada el gobierno? Y para que la gente también lo sepa, es colocar actores políticos al frente de la rectoría del CNE. Esto con el fin y con el objetivo de sembrar desconfianza. Manipular. De sembrar desconfianza, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que interesa es desmotivar, que la gente no desmovilizar, vote. Que no vote. Que no vote. Pero gracias a Dios, como tú dices, el trabajo que se está haciendo de todas las candidaturas, porque cada quien con su granito de arena que va aportando, esto es un movimiento que va creciendo. Y ya la gente, cuando uno va a la calle, la gente está muy clara que va a participar.
Y evidentemente, bueno, en el caso nuestro, Acción Democrática, cuando salimos digamos, a promocionar y a dar a conocer tanto a nuestro candidato como al plan de gobierno, que es el plan de la prosperidad. Pero como cada quien también está haciendo un trabajo similar, cuando tú unes todo ese esfuerzo individual, se une en un solo trabajo colectivo, evidentemente eso va a garantizar que la elección primaria sea más que una elección, sea un acuerdo nacional, lo que se va a lograr allí. Pero cuando tú hablas de la motivación o de motivación que puedan generar los actores, los rectores que van a ser del CNE, que imaginemos que van a ser cabezas muy visibles del chavismo Muy visibles, o del PSOE. políticamente. Ajá, pero también no depende del candidato de la oposición el motivar a la gente Claro, a que vote. Evidentemente. La unidad como tal. Pero el candidato también El día 23 de octubre ya va a surgir una figura sobre la cual se van a amalgamar y sobre la cual van a confluir todas las tendencias que digamos, hacen parte o hacen vida dentro de la unidad democrática. Y a partir de ese momento, más el trabajo que se haga previo, desde aquí hasta el 22 de octubre, eso va a empezar a rendir sus frutos. Entonces confía en ese proceso de aquí al 22 de octubre. Claro, totalmente. Okay. Tanto es que confiamos que somos, digamos, Acción Democrática es uno de los promotores de la elección primaria. Sí, porque a veces uno lee por las redes sociales gente como que eso, yo considero que eso desmotiva y son unos análisis tontos que hacen de que el gobierno lo va a hacer de esta manera. Si el gobierno va a hacer, por ejemplo, está este señor apellido Ratti, que es un chavista consumado, todo el mundo sabe que es chavista el tipo. Claro. Y el tipo está echando varilla, que pide inhabilitar a María Corina. O sea, no le paren a ese tipo. Fíjate, a ese tipo no se le para, porque ese tipo no es opositor, entonces no le paren a ese tipo. Él había intentado un recurso a través del Tribunal Supremo. Evidentemente son jugadas, como tú dices, muy burdas, muy malas, que no resultan. Ahora trata de atacar la candidatura de María Corina Machado, solicitando una inhabilitación sobre la base de... Bueno, creo que es una tontería, ¿no? Sí. O sea, algo que no tiene ni pies ni cabeza y que rechazamos además de plano, porque si no, cualquier candidato puede ser inhabilitado y más bien nosotros hemos defendido lo contrario. Pero ese personaje no hay que tener ni miedo, ni siquiera, lo estoy mencionando aquí, pero o sea, ese personaje no llega ni más bien no llega a la esquina. Hemos defendido lo contrario, hemos defendido es que se habiliten todos los candidatos para que cada quien pueda participar libremente y que cuando las personas, los venezolanos, escojamos un candidato unitario nuestro, no pese sobre él ningún tipo de inhabilitación política, sino que pueda enfrentar y derrotar a Nicolás Maduro. Por cierto, Carlos, ¿qué te parece a ti, qué opinión te merece a ti lo que dijo Carlos Escarrá, colega tuyo, colega abogado, que a raíz de las torpes declaraciones de Donald Trump, que dijo que estuvo a punto de apoderarse del petróleo de Venezuela, que por cierto, si se apoderaba del petróleo de Venezuela con el consentimiento del actual gobierno de Venezuela, que es el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Porque no se podía apropiar del petróleo si no era con el consentimiento de Maduro. Quien ha ejercido el poder desde allá hasta acá ha sido Nicolás Maduro. Sí, claro. No vengan a decir entonces que porque Guaidó se lo iba a permitir, no, pues entonces en ese caso sería con el presidente Nicolás Maduro, pues quien le permitiría apoderarse del petróleo de Venezuela. Pero ¿qué opinión te merece lo dicho por Carlos Escarrá de inhabilitar o atacar algo así a los que pidieron sanciones, esto y lo otro? O sea, ¿qué opinión te merece? Me imagino que te refieres a, creo que es Hernán Escarrá. Hernán Escarrá, claro. Carlos murió, pues era hermano. Dije Hernán Escarrá. Si dije Carlos, estoy diciendo Carlos, te estoy diciendo Carlos a ti. Estoy hablando de Hernán Escarrá. Mira, no, es que cualquier declaración que provenga de figuras como Escarrá, evidentemente carecen de validez porque son declaraciones hechas sobre bases totalmente putrefactas, pues porque cuando tú te pones a analizar quién es el personaje y qué es lo que ha declarado durante los últimos años, sabes que no tiene seriedad en las cosas que dice. A eso voy, porque Escarrá en un principio se vio como un hombre serio, ¿no? Mira, en un principio se vio como un hombre serio. Yo recuerdo que cuando yo hice mi especialización, que fue en el Colegio de Abogados de Coro, era con la Universidad Católica Andrés Bello. Y recuerdo que los profesores coincidían en que tanto Carlos Escarrá, el que falleció, y Hernán, su hermano, académicamente ellos tenían estaban bien preparados. Muy bien preparados. Pero
políticamente. Ya cuando hablamos moralmente o entiendes como persona, bueno, ya es otro tema, eso Ok. es distinto. Bien, hacemos el corte comercial y al regreso continuaremos conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de ADN Resistencia en Carirubán. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de ADN Resistencia en Cariruana. Ahora, Carlos, como toda contienda a lo interno de la oposición, hoy en día están como que cada quien hablando para su saco, ¿no? Cada agrupación política. Y los candidatos están cada quien trabajando. Aunque te soy honesto, el Conde del Guácharo no lo he visto trabajando mucho. Me da la impresión de que le están haciendo trabajo otros, aguas abajo, pero el Conde del Guácharo no lo he visto en una campaña como lo están haciendo el resto de los candidatos. Incluso me ha sorprendido Superlano. Sí, Tiene Superlano, a pesar de que tiene poco tiempo Sí, integrado claro, a la campaña, claro. está haciendo un trabajo Sí, bastante interesante. Muy buen discurso, proyecta juventud, buen discurso, fuerza y le gusta mucho el contacto con la gente, Sí, que de hecho, de abajo. los dos candidatos más jóvenes son Superlano y el más joven de todos es Prosperi, Carlos Prosperi. Ok, ajá, pero a eso iba. Pasaba ya el proceso como tal, aunque eso no lo puedes garantizar tú, ¿no? Pero por ejemplo, por Acción Democrática tal vez se pudiera salvar. Estaría garantizado, ejemplo, que si gana María Corina Machado, te pongo un ejemplo, o gana el Conde del Guácharo, o gana un candidato que no sea el de ustedes, el de Acción Democrática, ustedes van hasta el final con ese candidato, o Hasta María el Corina, final, o hasta el final. el Conde del Guácharo. Ese ha sido el compromiso desde que asumimos la tarea de la elección primaria. Desde que Carlos Prosperi fue abanderado como candidato presidencial o precandidato presidencial en septiembre del año pasado, y antes de eso también, nuestro secretario nacional general, Henry Ramos Aluc, declaró que fuese Acción Democrática ganador de la contienda o se favoreciera otra opción distinta, todas las fuerzas, las estructuras y la organización de Acción Democrática iba o va a trabajar de la mano de quien resulte vencedor.
siempre y cuando ese vencedor esté dentro de las elecciones primarias. Esa es la única condición. Sí, ok, Carlos. Hablamos del gobierno, que el gobierno no se chupan el dedo en política, ¿no? Y hacen lo que sea por mantenerse en el poder. Con relación a algunos candidatos que ustedes consideran que no son opositores, que han sido históricamente opositores, pero que ustedes consideran que no son opositores, que lo llaman alacranes ahora. ¿Ya no representa ningún peligro ese tipo de candidatos, esas agrupaciones políticas? No representan ningún ningún peligro para la oposición como tal. Lo que pasa es que ahí tenemos que retrotraernos o irnos hacia el caso de Barinas, ¿no? Barinas en ese momento se convirtió en una elección nacional por todo el matiz y por toda la trascendencia que tomó esa elección. Y allí quedó ya, digamos, suficientemente demostrado hacia la persona, hacia la ciudadanía, la estrategia de estos llamados alacranes, ¿no? ¿Cuál era su función dentro de una elección? Eso fue entendido por los votantes no tanto el 21 de noviembre, sino el 9 de enero. El 9 de enero la elección de Barinas marca como el antes y el después de estas candidaturas alacranes, porque cuando llevan a Barinas a un personaje como Claudio Fermín, que es de, digamos, proyección nacional, muy conocido. Por eso se enterró como político. Y evidentemente a Claudio Fermín le baja la votación, pero sustancialmente, ese fue el indicativo, y sobre todo fue el indicativo para el gobierno, de que ya esa estrategia no les funcionaba. Por eso es que vemos ahora otro tipo de estrategias como esto de tratar de torpedear, de retardar la elección primaria, porque ya ellos saben, ya ellos están claros que esa estrategia de los alacranes ya no les va a funcionar, pues ya el ciudadano está claro. Ok, entonces el discurso de la oposición en este momento no representa ningún peligro esos grupos políticos, que usted dice que son alimentados por el chavismo como tal, que son alimentados por el gobierno. Electoralmente no hay manera, porque cuando tú revisas el comportamiento de las encuestas que se publican, ya más allá de que tengamos diferencias con respecto a algunas cuestiones en las encuestas, pero si tú te fijas allí, ahí ningún alacrán sale con una posibilidad cierta de victoria. Quiere decir que no están dentro del radar público como una opción, digamos, una opción seria, electoralmente hablando, para enfrentar al gobierno. Carlos, ¿de qué manera? Ahora bien, ya que ellos traten de utilizar otras estrategias como a través del Tribunal Supremo de Justicia, hacer otro tipo de acciones, bueno, eso sí hay que tener, digamos, a prestar atención y a estar pendiente de esa situación. ¿Y qué pasaría en Venezuela si el gobierno tuviera el tupé, al más puro estilo de Daniel Ortega, en Nicaragua, de inhabilitar hay algunos que están inhabilitados, Capriles, en fin, pero de inhabilitar al resto de los candidatos, especialmente a los que realmente tengan posibilidades de ser candidato o ser presidente de este país? ¿Qué pasaría en Venezuela? Tenemos que tener previsto también la aparición de un Sergio Garrido, también yéndonos al caso de Barinas. En el caso de Barinas se empezaron a inhabilitar, digamos, todas las opciones que se estaban presentando hacia la gobernación de Barinas, hasta que se llega un momento que se nombra a Sergio Garrido, y por ahí yo lo estaba leyendo en un Twitter que publicó alguien, que no sabemos si en este momento hay un Sergio Garrido por ahí, alguien que no sabe que va a ser candidato ni tiene idea de que pueda ser candidato. Pero el candidato debe salir de la elección primaria y tenemos que garantizar entre todos que ese candidato pueda competir con Nicolás Maduro. ¿Cómo? Bueno, presión. O sea, tendremos que ejercer mecanismos de presión. ¿Y de qué manera presionar? Mira, a nivel de organismos internacionales pudiera ser un mecanismo. Ese nunca da resultado. Observación electoral, bueno, y en lo último la calle, pues, porque llega un momento que ya no te quedan más opciones. Pero esperemos no llegar a eso. Sí, pero a legua se ve, yo vengo diciendo esto hace un buen rato, a legua se ve que el próximo presidente de Venezuela va a salir de las primarias. Sí. El gobierno sabe eso. Definitivamente. Muy bien. Y toda Venezuela sabe eso también, que de las primarias va a salir el próximo presidente de Venezuela, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, si el gobierno llegara a atreverse a hacer eso, estaría echándole leña al fuego. Si el gobierno llegara a hacer eso, inhabilitar a los candidatos que están inhabilitados, hacer lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua, en la pasada elección presidencial de Nicaragua, sería echarle leña al fuego. Claro, es que sería una jugada altamente peligrosa. Para ellos. Porque todavía, dentro de toda la situación política de Venezuela, todavía Nicolás Maduro y su combo
quizás tienen alguna capacidad Algún todavía margen. de maniobra, Así es. de poder negociar una Así es, salida. así es. Eso todavía ellos lo tienen en sus manos. Esperemos que no malgasten y que no malutilicen esa posibilidad que todavía les queda, Sí, lo poco que les queda. lo poco que les queda. Sí. Porque ¿qué es lo que quiere el venezolano común? Se los digo y te lo digo a ti porque andamos en la calle. Quiere paz, quiere trabajar, quiere estudiar, quiere servicios públicos. Ya el venezolano no quiere enfrentamientos, no quiere diatribas políticas, quiere vivir. Y que bueno, el factor político que esté gobernando se encargue de gobernar como debe ser en un país normal, y que aguas abajo al ciudadano común tenga posibilidades de desarrollo, posibilidades económicas, posibilidades de estudio, que vaya a un hospital y consiga todo lo que se necesita garantizar en un hospital, y así sucesivamente. Entonces, hacia allá tenemos que ir, y hacia allá está dirigida la propuesta, por ejemplo, de Carlos Prósperi. Queremos un país de conciliación, donde sabemos que tenemos que existir todos los que ya estamos. Y es eso, pues, es garantizar que dentro de este país podamos vivir bien. Carlos, pero yo veo mucho conformismo también. Hay gente que dice, bueno, ¿para qué voy a salir a votar? Quien no vota está votando por Nicolás Maduro y está votando por el chavismo, está votando por el PSV. Porque caemos en el tema que te planteaba Pero, ahorita. pero hay mucho conformismo. La desmotivación y la desmovilización. Pero hay una desmotivación también que es inducida hacia la persona. Ok, pero yo le pregunto a ese tipo de personas, entonces ¿quieren seguir viviendo así como estamos hasta este momento? ¿Quieren seguir viviendo de esta manera? Si no, el que no vota está votando por el chavismo, está votando por Nicolás Maduro, está votando por el PSV, está votando por malos servicios públicos, por miseria, pobreza, hambre, sin efectivo, sin gasolina, sin transporte público, sueldos de miseria. Quien no vota está votando por eso. Y yo le quiero decir a todas las personas que nos están viendo a través de este canal o a través de las redes sociales cuando esto se publique, que hay que votar, porque es la única manera que tenemos de enfrentar esta situación, porque caso contrario, no ir a votar es dejarle la cancha libre a que siga todo lo que tú estás describiendo, que todos conocemos a la perfección, porque todos vivimos los malos servicios públicos, vivimos la inseguridad, la falta de equipamiento de los hospitales, se nos va la luz, no tenemos agua, no tenemos gasolina. Entonces, esa es la realidad que queremos cambiar. Y para cambiar esa realidad nos tenemos que empoderar de la elección y hacer valer nuestro voto, nuestra decisión como ciudadanos, porque no es un ciudadano, somos millones de ciudadanos que queremos ese cambio. Y si el gobierno se ampara en las sanciones, la gente también tiene que darse cuenta. Tú tienes que decirte, caramba, si este gobierno lo que provoca es que otros países sancionen a Venezuela, entonces yo tengo que votar para que le quiten las sanciones de mi país, tengo que votar por lo contrario. Claro, y así de sencillo. Y es que eso está... Eso es una realidad. Es un escenario que está sumamente claro. Y yo no estoy con esto apoyando esas sanciones, porque con esas sanciones lo que hicieron en Cuba, las sanciones de los gringos, atornillar a Fidel Castro y a su sistema. Y aquí en Venezuela han atornillado el chavismo como tal. Así es, y por eso es que necesitamos y tenemos que ir hacia un futuro de prosperidad. Así es, bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con el último segmento conversando con el abogado Carlos Sánchez. Él es secretario político de ADN Resistencia en Caritubán. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparte, ya regresamos.
La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con el abogado Carlos Sánchez, secretario político de AD en Resistencia en Cariurbana. Ahora, Carlos, hay un pool de candidatos de la oposición con miras a participar en las primarias. ¿Considera que tienen Guáramo la mayoría de los candidatos? Mira, ¿Tienen el Guáramo suficiente? Yo pienso que más allá del Guáramo también hay que tomar en cuenta la preparación que pueda tener cada quien y las ganas de hacer y de solucionar. Porque muchas veces el Guáramo se puede interpretar como que Guáramo es salir y generar acciones de protesta o acciones que de repente puedan terminar en violencia, y evidentemente ya hemos pasado por la experiencia de que... Hablo de Guáramo ya ejerciendo la presidencia de la República. Ah, evidentemente. Que si viene Chavarilla, bueno, yo tengo Guáramo y yo les doy un parado. Pero fíjate algo, hay una propuesta bastante interesante que genera Carlos Prósperi, ¿verdad? Que es un gobierno, digamos, que es prácticamente de transición, porque él está hablando que es de ser favorecido en la elección primaria y posteriormente convertirse, como en efecto va a ser, en presidente de la República. Para el 2027 le estaría convocando unas nuevas elecciones. En ese lapso de aproximadamente unos 3 años, se tienen que generar las condiciones de gobernabilidad, ¿verdad? Porque aquí tiene que haber una depuración y un relanzamiento de las instituciones. Tenemos que recuperar la institucionalidad. Recuerda que quien salga electo presidente de la República se va a conseguir con una Asamblea Nacional, con un Tribunal Supremo de Justicia, con un Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, hay que tener los mecanismos para que todos esos poderes también sean relegitimados, sean legitimados nuevamente y se convoque una nueva elección donde de repente ya estén las condiciones para que el país marche, digamos, de una manera más normal. Evidentemente, para hacer eso, hay que tener, si se puede considerar Guáramo, pero es impulsar esos cambios, hacer la política necesaria para que esos cambios se generen, porque eso también va a depender mucho de las estrategias políticas que se tengan que implementar para ello. Sí, claro, en todo caso sería necesario cambiar algunas instituciones del Estado, por supuesto, porque el Estado hay que enseriarlo, ¿no? Hay que enseriar el Estado venezolano, hay que rescatar la institucionalidad del Estado venezolano que se ha perdido. Pero qué bueno sería que varios de esas patas del Estado sean contrarias al gobierno. Recordemos el caso de Carlos Andrés Pérez, presidente de la República. Su enemigo número 1 era el fiscal general de la República, Ramón Escobar Salom. Con el chavismo eso es algo imposible. Que el fiscal general de la República se enfrente al presidente de la República, eso es algo imposible. El resto de los poderes del Estado siempre han estado arrodillados ante el Ejecutivo en la etapa chavista, ¿no? Claro. Lo ideal sería contar con un Estado equilibrado, que el TSJ no juegue a favor del gobierno de turno. ¿Entiendes? Que el llamado poder moral no juega a favor del gobierno de turno. Mira, lo que pasa es que creo que nos hemos acostumbrado tanto en estos últimos años a que los poderes obedecen al Poder Ejecutivo, que se nos olvida que hay un principio fundamental, que es el principio de separación de los poderes. Así es. ¿Y por qué el principio de separación de los poderes existe? Porque no es algo que digamos que estamos inventando nosotros. Es porque los poderes entre sí tienen que hacer ejercer contrapeso. Así es. Si un poder no está ejecutando su acción de forma debida, los otros poderes tienen que controlar, tienen que velar, sobre todo porque se cumpla la Constitución. Aquí en Venezuela tenemos una Constitución que se cumple o no se cumple de acuerdo a la conveniencia de esta gente que está ahorita en este momento en el gobierno. Entonces ellos se abrazan de la Constitución cuando le conviene para ciertas cosas, pero para otras que no les conviene la desconocen como si no existiera. Entonces, la separación de poderes tiene que garantizar
el cumplimiento de los derechos constitucionales y de la vigencia de la Constitución de la República. Sí, bueno, aparte de eso que promete Prosperi, que me parece bien, eso es necesario rescatar la institucionalidad, eso es de capital importancia para que el país pueda enseriarse, para que pueda venir el capital extranjero. Claro. Sin eso no va a venir el capital extranjero. Es que fíjate, con solamente cambiar el presidente no va a venir el capital extranjero. En el plan de la prosperidad tenemos dos vertientes en cuanto al área económica. Una es recuperar la producción nacional y la otra es atraer la inversión extranjera. Para atraer la inversión extranjera que huyó del país, los que no huyeron, bueno, fueron expropiados y... Miles de industrias cerraron en Venezuela. Cerradas. Tú cuando pasas por la autopista regional del centro, todo ese eje que entre el estado Carabobo y el estado Aragua, que estaba rodeado de industrias, de galpones que eran productivos, bueno, tú pasas por allí, eso lo que da es dolor, ver cómo todo eso se perdió, se cerró y no está en funcionamiento. Entonces, bueno, recuperar la producción nacional, la inversión extranjera, parte de un gobierno serio, de un gobierno amplio, de un gobierno que garantice condiciones y de un gobierno que respete las reglas del juego, para que esa inversión extranjera pueda tener un marco jurídico, un marco legal, donde tengan la seguridad de que su inversión va a ser productiva y que además eso va a generar empleo, va a generar este movimiento dentro de la economía. Sí, se crea como una especie de una disyuntiva, ¿no? Hoy en día en Venezuela, en los partidos de oposición, porque se habla mucho, ejemplo, hay candidaturas que sobresalen, encabezan las encuestas, pero también hay maquinarias de algunos partidos políticos. Acción Democrática aparentemente es la que mayor maquinaria tiene de la oposición, ¿no? Entonces ahí recae nuevamente la pregunta que te decía temprano. O sea, toda la maquinaria de Acción Democrática o de Alianza Resistencia se va a poner al servicio, ejemplo, o del Conde, o de María Corina, o de Superlano, o del candidato que sea, si no es Prosperi, toda la maquinaria. Pero es que fíjate algo, toda la maquinaria no solamente se va a poner al servicio de este candidato en caso de que no seamos, digamos, nosotros a través de Prosperi la candidatura. Pero es que eso ya se ha demostrado anteriormente, en todas las elecciones donde hemos participado con la unidad, en los apoyos que se le dieron en su momento a Manuel Rosales, en los apoyos que se le dieron en su momento a Enrique Capriles, o sea, en todas esas elecciones que fueron presidenciales, toda la maquinaria de Acción Democrática estuvo dispuesta, estuvo trabajando y estuvo activa para que esas candidaturas lograran lo que se logró, pues que quizás no fueron los resultados esperados, pero el trabajo estuvo allí, la disposición estuvo allí y el compromiso es que vamos a estar allí a partir del día 23 con quien gane. Ok. Y por supuesto, si gana Prosperi también esperan lo mismo. Esperamos lo mismo. Esperan el apoyo del resto de las Esperamos el apoyo de todos los factores políticos, porque hay que entender algo. Todos hacemos falta para que poder recuperar este país. Aquí hay mucho trabajo por hacer, aquí hay muchas cosas que tenemos que recuperar y todos tenemos que estar dispuestos a dar lo mejor que tenemos, no solamente como organizaciones políticas, sino también como personas. Bien, gracias a Carlos. Estamos llegando al final del programa. Carlos Sánchez, abogado, secretario político de Resistencia en Cariruana, ¿con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mira, los invito a que participen el día 22 de octubre. Nosotros les estamos poniendo a disposición una candidatura fresca, una candidatura joven, con un plan de gobierno bien estructurado, asesorado por los mejores profesionales de la materia. Se llama Carlos Prosperi y esperamos contar con su apoyo. Bien, gracias a Carlos Sánchez, abogado de profesión, secretario político de Resistencia en Cariruana. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.